Hola a todos, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que nos ven remotamente de las distintas sedes, televisión o redes sociales, o más bien deberían de darme ustedes la bienvenida, ¿eh? Tengo como un mes de no estar aquí. Acabo de volver del campamento de Teos Madrid, del que estaban mencionando ahora. Fuimos a visitar a mi hija primero y después una paseadita de campamento. Entonces, pues, dándole gracias a Dios que estamos aquí de vuelta y si mi voz suena más masculina es que estoy resfriado. Entonces, vamos a orar y entramos al mensaje de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por una oportunidad más para compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que tomes control de mi garganta y de mi voz y de las palabras que salen, Señor, que sea tus palabras, tu mensaje, que tu Espíritu Santo nos hable directo al corazón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me imagino que todo el mundo ha oído hablar de San Pedro. No estoy hablando de San Pedro Montes de Oca ni de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, sino uno de los 3 discípulos, de los más famosos, ¿verdad? El que usamos cuando contamos chistes de cuando uno va para el cielo y en la puerta está ese San Pedro. ¿Okay? Hoy vamos a leer. Para los que son nuevos, y les suena como un poco loco las cosas que yo digo, es que estoy un poquito loco. Pero fuera de eso, el mensaje es en serio. ¿Okay? Vamos a hablar de 4 o 5 días en la vida de San Pedro. 4 o 5 días que estoy seguro que él hubiera preferido que no estuvieran escritos en la Biblia. Era Jueves Santo, el día que arrestan a Jesús. Él está cenando con sus discípulos. Me impresiona a mí la situación, ¿verdad? Les estoy dando como el trasfondo antes de que entremos al versículo. Está Jesús ahí con sus discípulos. Él sabe que en pocas horas lo van a arrestar y lo van a llevar y lo van a maltratar y lo van a crucificar y va a cargar con los pecados del mundo. Y ahí está, con toda tranquilidad, le lava los pies a los discípulos, les enseña cómo servir, les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Judas sale, él les habla del nuevo pacto, parte el pan y les reparte el vino. Les dice que tienen que aprender a amarse los unos a los otros. Todo esto pocas horas antes de ser arrestado. Y esa misma noche salen camino al Monte de los Olivos y Jesús predice lo siguiente. Mateo 26, 31, 33. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. El primero, qué terrible, ¿verdad? Pensar que pasó 3 años con estas personas, son sus mejores amigos, y les dice: y hoy en la noche todos ustedes me van a abandonar. Pero Pedro, sintiéndose un poquito más que los demás, dice: yo jamás. Lucas 22, 31, 34. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces, Pedro insiste que él está dispuesto a ir a la cárcel hasta morir con Jesús. Y yo estoy convencido, obviamente es mi opinión, que Pedro estaba siendo sincero, que lo que salía de su boca es lo que él sentía en su corazón. Él sabía que él era fiel a Jesús, en él no había duda que jamás traicionaría a Jesús. Sin embargo, me imagino que la mayoría de ustedes saben cómo termina la historia. Más tarde, arrestan a Jesús, se lo llevan, Pedro va detrás y alguien le pregunta: ¿y usted no era uno de ellos? Y dice: no. Al ratito otra pregunta le dice: ¿usted es uno de ellos? No. Otra persona, vamos a ver, la tercera vez que alguien le pregunta.
Lucas 22, 60-62. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Bueno, no sé ustedes, pero esa es una de esas clases de historias que le crean una imagen a uno en la cabeza. Bueno, también es que la hemos visto en las películas de Semana Santa, pero yo me imagino donde Pedro dice, no, y en eso dice que Jesús lo vuelve a ver. Ve a Jesús a los ojos y se acuerda lo que le había dicho. Y él acaba de decir, jamás, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y en ese momento el gallo canta y él se acuerda y dice, salió y lloró amargamente. En algunas ocasiones, cuando leo ese pasaje, yo también lloro con Pedro. Se me salen las lágrimas. Porque yo he sentido esa amargura que él sintió. Que darle mal a Jesús es como lo peor que le puede pasar a uno. Y lo que me ha pasado a mí no es el grado que le pasó a él, si es que no me imagino cómo se debe haber sentido. Acordémonos que Pedro es uno de los más impresionantes de los discípulos, ¿verdad? Está entre los 3 favoritos, los que siempre andaban con Jesús, iban a todas partes, lo vieron en el monte de Transfiguración. Él era un hombre impulsivo, era el que actuaba sin miedo, obediente, fiel a Jesús. No sé si recuerdan, después de haber trabajado toda la noche sin pescar, Jesús llega y le dice, tire las redes otra vez. Y él echa las redes otra vez y saca una pesca milagrosa. Después otra vez viene Jesús caminando sobre el agua y todos se asustan, pero Pedro dice, Señor, si eres tú, llámame. Y Jesús le dice, venga. Y Pedro se baja y camina sobre el agua, el único de los discípulos. En Juan 6, la gente se está alejando por las cosas que Jesús dijo, porque decía cosas muy difíciles. Y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro contesta, ¿a quién más podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Es Pedro siempre el que sale con las cosas, el que habla, el que no se queda callado. Él siente tanto respeto por su Señor que el día que Jesús ofrece lavarle los pies, dice, tú lavarme a mí los pies, jamás. Jesús le dice, pues si no lavo los pies no puede ser de los míos. Entonces láveme las manos y láveme los pies y láveme todo, ¿verdad? Era impulsivo, pero verdaderamente él amaba a Jesús. Y es el único, como leímos ahorita, que cuando Jesús dijo, todos me van a abandonar, estaba equivocado, pero fue el único que se animó a decir, yo daría mi vida por ti. Y tan es así, tan convencido estaba, que cuando lo arrestan, saca su espada y le corta la oreja a uno de los que vienen a arrestar a Jesús. Jesús le sana la oreja y le dice, guarda la espada. Pero se animó a defender a Jesús, fue el único. Y cuando se lo llevan a Jesús, los demás salen corriendo y él es el único que sigue detrás para ver a dónde lo llevan y para ver qué va a pasar. Para una persona de este calibre, con la personalidad que él tenía, las ganas de servir y de hablar de Jesús y todo lo que vemos en su vida, al oír cantar a ese gallo, tiene que haberle destrozado el corazón. Y lo negó 3 veces. Ahora, ¿por qué le pongo tanto énfasis en el peor momento de la vida de Pedro? Porque tiene que servirnos de advertencia a nosotros para que no pasemos por esos tragos tan amargos. Es una advertencia para todos, pero en especial a los que ya tenemos años de conocer a Jesús. Porque nos empezamos a sentir maduros. Cuando yo tenía como 10, 15 años de ser cristiano, no de nacido, yo me sentía un cristiano maduro.
había leído la Biblia un montón de veces, había estado en el seminario, yo me sentía un cristiano maduro. Y cuando otro cristiano cometía esos pecados que son normales en el mundo, pero que no deberían ser normales entre los cristianos, yo los juzgaba duramente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo un cristiano anda en esas? Pero tiempo después, pasé por la amargura de cometer uno de esos pecados que yo tanto criticaba. Y fue terrible. Lloré amargamente. No me puedo imaginar cómo se sintió Pedro. Pero lo que quiero es advertirles que no sean arrogantes como Pedro. Algunos tal vez tienen 10, 15, 20 años de ser cristianos. Eso es adolescente espiritual. Por si no lo sabía, los adolescentes nos jalamos un montón de tortas. Yo voy a cumplir 48 años de ser cristiano, ¿verdad? Ojalá fuera nacido, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Eso es lo que pasa, conforme uno va madurando se da cuenta que tanto lo que le falta. Todavía no puedo decir, yo soy un hombre maduro, cristiano, fuerte, sólido. Más sólido que antes, pero me falta mucho. Una señora que respeto mucho, una señora era misionera, fue misionera aquí en Costa Rica y en Honduras y esposa del director del seminario donde estudiamos nosotros, una señora con toda la pata, tiene ahora como 90 y resto de años. Y hace ya unos años me dijo, con las circunstancias correctas, todos somos capaces de cometer cualquier pecado. Y a mí me sorprendió que ella me lo dijera. Dice, no, y no estoy hablando solo de pecados sexuales. Ya tenía como 70 años, yo me quedé, wow. ¿Verdad? Dice, somos capaces de cualquier cosa. Todo está en las circunstancias correctas, el momento adecuado para que caigamos. Y eso me hizo pensar en Pedro y en este versículo. Primera de Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Pablo nos lo advierte de antemano. Si usted cree que está firme, tenga cuidado, está jugando con fuego. Entonces, mi recomendación es que nunca piensen que están fuera del alcance de caer ante la tentación. Uno a veces piensa, no, ya esos pecados, eso era cuando yo estaba antes, ya no. No juegue. Ahora, siguiendo con la historia de Pedro, la Biblia no nos cuenta qué pasa después de que llora amargamente, que para dónde se va. Pero si es un ser humano igual que nosotros, piensen ustedes, ¿qué harían ustedes después de llorar amargamente? Lo más probable es que se fue a su casa a sentarse solo en un lugar oscuro a llorar, a sentirse de mal en peor, ¿verdad? Porque entre más le damos vuelta a la cabeza a la torta que nos jalamos, peor nos sentimos. Y en el caso de él, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, Pedro, que dije que estaba dispuesto a morir por él, lo haya negado 3 veces? ¿Cómo es posible que haya sido tan pendejo? Para los extranjeros, pendejo en Costa Rica no es tan mala la palabra, es nada más como cobardísimo, ¿verdad? Negué a mi Señor. Todo esto está dando vueltas en su cabeza. Y lo peor es que murió y ya no puedo ni siquiera ir a pedirle perdón. O sea, estaba en un hueco horrible. Y probablemente siguió torturándose así por varios días. Pero al tercer día, llegan las mujeres corriendo. ¿Dónde está Pedro? Con la noticia: Jesús resucitó. La tumba está vacía. Ahora, los discípulos llevaban 3 años de vivir con Jesús, lo habían visto hacer toda clase de milagros, pero lo vieron morir en la cruz. Y eso los desanimó totalmente, se fueron, se escondieron. Ahora les llega la noticia de que Jesús resucitó. Y se me viene la pregunta, si no hubiera leído el resto, es una pregunta que sería normal en nuestra cabeza. ¿Qué van a hacer ellos con todas esas experiencias increíbles que vivieron? Van a guardar esas experiencias especiales que tuvieron como bellas memorias personales de increíbles aventuras espirituales con Jesús. Porque todos tenemos el peligro de nada más disfrutar de increíbles historias espirituales. O
van a llevar estas experiencias a algo más significativo. En el caso de los discípulos ya sabemos, pero en el caso de cada una de nuestras vidas. Unos días después, Pedro corrió a la tumba y vio que estaba vacía, pero no vio a Jesús. Después se les apareció en otro lado, pero esos son días después. Ahora, pareciera que todavía no lo había visto, porque dice Pedro, voy a ir a pescar. Y él era un líder. Todos los otros discípulos dijeron, yo voy. Se fueron todos con él a pescar. Están en la barca, haciendo lo que hacían antes de conocer a Jesús, pescando. Parecía como que se rindieron. Volvamos a vivir la vida que vivíamos antes. Ya Jesús se fue, nosotros somos pescadores, vamos a pescar. Están ahí pescando. No han pescado nada, tal vez no eran muy buenos. Y en eso aparece Jesús en la playa. Y no lo reconocen. Pero Jesús les dice, tiren las redes a la derecha. Tiran las redes y se llena de peces. Y si ustedes recuerdan, Jesús había hecho un milagro muy parecido tiempo atrás, cuando les dijo, vengan que los voy a hacer pescadores de hombres. Y donde hace el milagro, Juan dice, es Jesús. Y donde dice, es Jesús, adivinen quién reacciona. Pedro. Se quita la ropa y más bien se pone la ropa, estaba sin ropa, se pone la manta otra vez y se tira al agua y se va nadando hacia la orilla. Los demás se van despacio en la barca. Llegan, Jesús les muestra que es Él, desayunan peces pescados y pan, desayuno un poco raro, pero para esa gente era normal. Y sigamos. Juan 21, 15, 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Por lo que acabo de decir de Pedro, lo primero que me saltó a mí fue cuando dice ahí, a Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez. Pero eran 3 veces que él lo había negado. Yo no creo que sea su coincidencia que Jesús le hace la pregunta 3 veces. Está tratando de sanar la herida que fue triple, profunda. Entonces este pasaje en realidad es impresionante porque nos muestra el gran amor de Jesús, que toma el tiempo, no nos dice ahí, pero probablemente llamó a Pedro a un lado para hablar con él. Y en vez de haber dejado a Pedro vivir en la amargura del pasado, lo llama para hacerle una serie de preguntas que impulsan a Pedro a llegar a ser aquella persona que Dios tenía planeado que fuera. ¿Me amas? Le hace esta pregunta 3 veces. Una por cada vez que Pedro lo había negado. Jesús no está tratando de hacerlo sentirse peor, no está metiéndole el dedo en la llaga, como dicen, ¿verdad? Sino que le está dando la oportunidad de reafirmar, de restaurar la amistad que él había negado en público. Ahora, indirectamente, esta pregunta aplica para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos le quedamos mal. Todos le damos la espalda de vez en cuando para hacer lo que queremos. Tal vez no lo negamos abiertamente con palabras como lo hizo Pedro, pero a menudo lo negamos con nuestra manera de actuar, con las cosas que hacemos, con la manera en que vivimos. Entonces Jesús nos está confrontando a nosotros también cuando hace la pregunta, ¿me amas? Si somos verdaderos discípulos de Jesús, lo amamos.
Pero mi pregunta es, ¿lo ama usted? Yo sé que probablemente todos los que nos están viendo crecieron creyendo en Jesús. Pero estoy seguro que muchos, no sé si muchos, pero algunos aquí o de los que nos ven remotamente, honestamente no podrían decir que lo aman. Si usted está en esa situación, le sugiero que siga viniendo para que conozca personalmente a Jesús y pueda disfrutar del amor que le tiene y pueda usted llegar a amarlo como Él quiere que lo ame. Pero para los que ya lo conocemos, imagínenselo hablando con usted directamente, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Yo me imagino que esta pregunta a algunos nos hace pensar en algo, alguna desobediencia, algún pecado, tal vez algo que no hemos soltado, cosas que hemos hecho o que seguimos haciendo, que no son agradables a Dios. Y por eso es que nos está preguntando, ¿me amas? De corazón, ¿qué le contestaría a usted? Cuando nos sentimos culpables, lo que queremos es consuelo, perdón. Queremos que Dios nos ayude a volver a sentirnos tranquilos, a tener una vida llena de bendiciones. Eso es lo que nuestra naturaleza busca. Queremos que nos perdone, que nos limpie, que nos permita seguir con nuestra vida. Pero si ponemos atención al texto que acabamos de leer, eso no es lo que sucede. Pedro probablemente la estaba pasando horrible, un gran remordimiento, la culpa, el sentimiento de culpa por lo que había hecho, por lo que había dicho, por lo que lo había negado. Entonces, si Jesús fuera como la imagen o como lo que nosotros deseáramos, estamos esperando que al llegar a Pedro y decirle, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, claro, usted sabe que lo amo, que Jesús le hubiera dicho, ¿verdad? Para que pueda tener paz y estar tranquilo, ¿verdad? Jesús le debió haber dicho, yo también te amo, no te sientas mal, yo te perdono. Ve y seguí pescando, tranquilo. ¿Verdad? Eso es lo que nos hubiera gustado que le dijera. O por lo menos como nos gustaría que nos conteste a nosotros después de que nos confronta con esa pregunta. Y nosotros pensando en las cosas que hemos hecho. Pero para Jesús esa no es una prioridad, que estemos tranquilos y en paz. ¿Qué es lo que Jesús considera importante? En vez de darle paz para que siga con su vida, le pide que demuestre su amor en acción, amando a sus ovejas, sirviendo a los demás para el reino de los cielos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ve y ama a los demás, le dice. No sé si se dan cuenta, pero nos muestra una característica de Jesús que es única. Solo Él tiene esa característica. Y es que es el extremo opuesto a lo que es ser egocentrista. No le pide algo para Él, le pide algo para los demás. Y así es Jesús siempre. Vino a servirnos, vino a morir por nosotros. Y nos pide a nosotros que aprendamos a ser como Él. En vez de estar pensando en Benjamín, Benjamín tiene que estar pensando en los demás. Y a Pedro le dice, ¿me amas? ¿De verdad me ama? Entonces ame a los demás. ¿Se acuerdan? Hace poco hablamos de Juan 14, 21 que dice, el que recibe mis mandamientos y lo obedece, demuestra que de veras me ama. Son palabras de Jesús. Y poco después les dice, y mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Si de veras me aman, demuéstrenmelo amándose los unos a los otros. No dice, demuéstrenmelo sacrificándose para mí, haciendo esto, haciendo aquello, dejando esto, dejando el otro. No, demuéstrenmelo amándose como yo los he amado. Hay otro pasaje que está en Lucas 7, creo,
Que hay una mujer de mala vida que llega donde Jesús y empieza a llorar y Jesús lo perdona. Y Jesús al final dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y lo he visto en mi vida, lo he visto a través de los años. Algunas personas conocen a Jesús y empiezan a leer la Biblia, se meten en un estudio y ahí van. Pero hay unos que sienten que eran tan malos, todos éramos malísimos, pero algunos se han dado cuenta y otros no se han dado cuenta todavía. Los que lo reconocen y se dan cuenta lo terrible que era su vida en frente a la santidad de Jesús y se sienten perdonados de mucho, son los que empiezan a leer la Biblia como si estuvieran en el desierto tomando agua, ¿verdad? Es como una desesperación y empiezan a servir y van a todas las actividades y no hay manera, no se satisfacen porque sienten esa sed extraordinaria por conocer y amar a Jesús con todo su ser. Porque al que mucho se le perdona, ama mucho. Jesús utiliza la caída de Pedro en este pasaje que estamos viendo para hacerle ver lo mucho que le ha perdonado, para que aprenda a amar mucho, como Él nos ha amado a nosotros. Entonces, no importa qué tan disfuncional esté nuestra vida, qué tan lejos de Jesús nos sintamos, tenemos que recordar que nada puede separarnos del amor de Dios. Mira, en el mundo, cuando quedamos mal, hacemos algo mal, nos despiden, nos hacen a un lado, o quedamos marcados, ese es el mae que hizo tal cosa, ¿verdad? Y ya para el resto de nuestra vida nos conocen por el peor momento de nuestra vida, por el error, el pecado que cometimos. Pero el amor de Jesús ve a través de nuestras fallas y ve nuestro potencial, lo que Él quiere que lleguemos a ser, aquello para lo cual Dios nos puso en este mundo. Los errores y problemas y pecados del pasado o del presente no definen nuestro ser, no definen nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de estar basada con raíces en Jesús. Ahora la prueba, porque yo les hice la pregunta, ¿qué le dirían a Jesús de corazón? ¿Me amas? Y no sé lo que ustedes sintieron o lo que ustedes le hubieran dicho. Pero la prueba de si amamos a Jesús o no es lo que hacemos con los demás. Jesús le dice a Pedro, le está diciendo indirectamente, pon en práctica lo que te enseñé. Yo vine y les mostré mi amor por ustedes, para que me amen y para que amen a los demás. Y yo los he llamado para que vayan y le muestren mi amor a los demás. Y esto que Jesús le está diciendo a Pedro, aplica para nosotros hoy. Entonces tengo 3 lecciones importantes. La primera es que no seamos arrogantes. Que tenga cuidado el que cree que estar firmes para que no caiga. Tenemos que estar conscientes de lo débiles que somos ante la tentación. Mantenernos agarrados de Jesús y confiando no en nosotros mismos, sino el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Segundo, recordar que no hay nada más amargo que fallarle a Jesús. Que esto sirva para frenar cuando vemos la tentación. No sé si ustedes lo han hecho. Yo siempre le pido a Jesús que cuando me he jalado una torta y he sufrido y algo horrible, yo le digo, Señor, no me deje olvidarme lo terrible que se siente haber cometido este pecado. Para que la próxima vez que me vea tentado, me acuerde y me sienta amargo otra vez antes de y no después de. Que la amargura del pecado sirva para frenarme, para no volver a caer ahí. Y por eso se los pongo. Y la tercera lección es que a pesar de que lo hayamos negado o que hayamos pecado terriblemente, Jesús quiere que nos arrepintamos para perdonarnos y restaurarnos. No para que vivamos una vida más cómoda y pura vida, sino para que aprendamos a amarlo a Él y a los demás y servirle para su reino. Dios utiliza nuestros errores, nuestras fallas para sacar algo mejor. Y si estamos fallando es porque no estamos bien. No, todos fallamos, pero Dios aprovecha esas para hacernos ver
que Él tiene algo mejor para nosotros. No nos va a perdonar para que volvamos a lo mismo. Nos está perdonando y limpiando para que crezcamos, para que aprendamos a amar a los demás, para que aprendamos a servir para el reino de los cielos. Porque para todos ese es el llamado, ese es nuestro propósito, amarlo a Él, amar a los demás y ayudar a que el reino crezca. Así que, si hemos caído, busquemos a Jesús para que nos restaure. Y que esta restauración sirva para darnos cuenta de cuánto hemos sido perdonados. Porque si usted no se ha dado cuenta que es mucho lo que Dios le ha perdonado, se va a llevar unos buenos golpes. Pero el que se da cuenta que mucho le ha sido perdonado, ama mucho. Que sirva para dejar de vivir para nosotros mismos y que vivamos para Él, el servicio de su reino. Vamos a orar. Padre nuestro, yo quiero darte gracias porque pusiste por escrito un evento que probablemente Pedro hubiera preferido que no estuviera ahí. Pero Señor, es bonito como pusiste los dos lados de la moneda. Como Él falló y como tú lo perdonaste, lo limpiaste, lo restauraste y Él llegó a ser un hombre impresionante para el reino de los cielos. Y yo sé que todos tenemos ese potencial, Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo remotamente, que si no estamos bien, Señor, que te busquemos, que nos arrepintamos, que busquemos ponernos ante ti, Señor, para que nos puedas confrontar con esa pregunta que si te estamos amando, que podamos verdaderamente dejar a un lado esas cosas que nos alejan, que nos hacen amarga la vida, Señor, y que podamos aprender a amarte y amar a los demás y servir para tu reino. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.